Yo comencé Jiu-Jitsu brasilero porque un amigo mío cuando estaba viviendo en Japón era un luchador de MMA profesional y me invitó a entrenar un día y me enseñó varias disciplinas, Muay Thai, lucha olímpica, y a mí me gustó más el grappling y Jiu-Jitsu porque yo creo que la disciplina más dominante en las artes marciales mixtas y es una buena comunidad para estar en Jiu-Jitsu brasilero. La disciplina consiste en ataques de sumisión al cuerpo y básicamente combate sin golpes. Y la idea es finalizar a tu oponente en la manera más eficiente posible, sea una estrangulación o sea un tipo de ataque de cuerpo, llave de brazo, llave de pie, etc. Normalmente cuando voy a entrenar, la clase típica es un calentamiento, un estiramiento, después se hace una serie de técnicas y desde ahí vamos a hacer un tipo de combate específico donde van a practicar esa técnica en una situación un poquito más real y después son combates vivos. La comunidad que yo tengo en Jiu-Jitsu es una comunidad muy abierta, unida, muy amable y hay muchos caracteres. Tienes una variedad de gente que tiene bastantes reales, otros que no, otros que son artistas, otros que son abogados, otros que son técnicos, otros que son estudiantes y es muy diverso. Jiu-Jitsu me ha ayudado para dar los trainings que doy en Jellyfish, más en el sentido que cómo explicar algo a una persona, porque tienes que romper la técnica en pasos y a veces es muy difícil porque a ti te sale tan natural y cuando se lo estás explicando a una persona no sale igual y no entiendes por qué. Y a veces tienes que encontrar esos detallitos que tú haces y yo creo que ahí es cuando en verdad estás aprendiendo, cuando le tienes que enseñar a otra persona. Como Senior Analytics Manager en Jellyfish, la parte que yo creo que se transfiere más a Jiu-Jitsu es rompiendo las cosas en pedazos, porque cuando estás haciendo una técnica, vamos a hablar de una llave de tobillo, tienes que pensar muchas veces qué tipo de reacción va a dar. Okay, si se gira a la izquierda, okay, ¿qué voy a hacer yo para mantener esa llave de tobillo? Si se gira a la derecha, si se para. O sea, siempre quieres tener un plan, como un algoritmo. Okay, si hace esto, yo voy a reaccionar con esto. Si hace esto, yo voy a reaccionar con eso. Y eso es mucho de trabajos técnicos, de data, de analytics. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Quieres tener un flowchart para cómo resolver el problema. Yo creo que eso es algo que se transfiere mucho.